Aprendamos a elaborar un osito navideño. Empezaremos a moldear el oso, el cual iniciaremos con una esfera de color beige o del color que ustedes prefieran. Yo estoy utilizando 9,4 gramos exactamente de masa para la cabecita del osito. Como vieron, inicié con una esfera, la cual fui adelgazando, fui aplanando de un ladito para poder apoyarla sobre la taza, y en este momento pues estoy adelgazando los bordes. Esto es muy importante para que una pieza quede bonita, quede prolija. Nunca pasar por alto el hecho de la necesidad de adelgazar los bordes. ¿A qué me refiero con adelgazar los bordes? Hacerle presión para que la zona en donde termina la pieza e inicia la taza sean lo más similares en relieve posible. Una vez que tengo la cabecita lista, paso a trabajar con una esfera del mismo color, en este caso de 0,9 gramos. También la aplano un poquito y posteriormente con un estilete que tenga forma con la que pueda hacer un agujero en esta esfera, ya sea un bolillo, o en este caso yo estoy utilizando esa herramienta que pueden ver en cámara. Hacen un pequeño hoyo para darle forma a la oreja del osito. Posteriormente la pegamos a la pieza ya creada. Cabe destacar que la cabecita no la pegué a la taza porque no requerimos por ahora de adherirla a la tacita que estamos decorando. Solamente estamos armando la pieza sobre la taza para que la pieza vaya adquiriendo la forma de la taza y que al momento de pegarla quede con esta forma y no vaya a quedar con una parte trasera plana que no se adapte para nada a la taza que estamos decorando. Una vez que pegué la oreja a la cabecita, pudieron ver que terminé de darle forma con el mismo estilete y pasé a trabajar con otra pieza de masa. En este momento estoy realizando el hocico. Para el hocico también empleé 0,9 gramos de masa. En este caso yo estoy utilizando una masa de un tono más clarito. No sé si en la cámara logran ver la diferencia de colores, pero sí es un poco más clara. A la esfera solamente la aplané un poco, le hice una división en medio con un estilete con filo y lo adherí a la carita. Para los ojos, con un estilete que tenga punta, me ayudé para hacer dos orificios. En caso de que no tengan este tipo de estilete, pueden utilizar algún palito de altura o cualquier herramienta que les ayude a hacer dos agujeritos sobre la pieza. Una vez que los tenemos listos, tomé dos trocitos muy pequeñitos de masa de color negro y creé dos esferitas para simular los ojos. Una vez realizados, coloco pegamento en los agujeros que ya había hecho y en ellos introduzco las dos piezas que modelé. Las fijamos y ya tenemos listos los ojitos de nuestro osito. Pasamos a realizar la nariz. Para ello empleamos color marrón. En este caso no les estoy dando las medidas porque mi balanza no es capaz de medir este tipo de piezas tan pequeñitas. Deben de medir menos de 0,1 gramos, así que la balanza no lo capta y por ello no les estoy dando las medidas, pero en el momento en que lo estén realizando seguramente van a encontrar la medida exacta para hacerlo.
Aquí estoy moldeando el gorrito de Santa Claus que tiene puesto nuestro osito. Para esta pieza estoy utilizando 4,3 gramos exactamente de masa. Primero, como pudieron ver, iniciamos con una esfera, luego hacemos como un triangulito y vamos adelgazando los bordes. No olviden que esto lo dije al inicio del video y es muy importante que no lo olvidemos durante la elaboración de toda la pieza. Una vez que tenemos nuestro triangulito ya listo y los bordes bien adelgazados, vamos dando la forma de semicírculo en la parte que va a ir unida a la cabecita del osito, ya que esta es la forma que tiene la cabeza. Vamos dando forma con nuestros dedos, vamos quitando cualquier imperfección que esté quedando y luego nos encargamos de medirla con la cabeza del osito para asegurarnos que sí estemos dando la forma adecuada. Luego con un estilete hacemos 2 cortes. Este fue el mismo estilete que utilicé para marcar la línea en el hocico del oso. Una vez terminada la pieza del sombrero, la adherimos también a la taza. En este caso no utilizo pegamento, ya que haremos otra pieza que unirá la cabeza con el sombrerito. Solamente termino de darle forma, termino de pulir los detalles que pueda tener y vuelvo a adherir a la cabecita y a la taza. Pasamos a realizar el borde del sombrero. Para ello estoy empleando masa de color blanco, exactamente 5,4 gramos de masa. Inicio con una esfera, la cual hago rodar para que tome una forma alargada, como una serpiente bastante gruesecita. Aquí sí utilizo bastante pegamento, ya que esta pieza es la que nos va a unir la cabeza con el sombrero y debemos evitar a toda costa que se pueda separar. Una vez que he aplicado suficiente pegamento, pues el siguiente paso sería colocar la pieza de color blanco que acabamos de modelar. Una vez que la hemos adherido a lo que ya tenemos elaborado, nos encargamos de darle textura. Esta textura, que es como peludita, se la podemos dar con cualquier herramienta que tengamos a la mano que tenga una punta. Yo normalmente utilizo palitos de altura. En este caso no tenía a la mano, no tenía cerca un palito de altura, así que como vieron empecé el trabajo con una herramienta que tenía a la mano, que tiene esa puntita, y luego pasé a utilizar un alambre para que ustedes puedan ver que esa textura se puede lograr con cualquier herramienta, siempre y cuando esta herramienta tenga punta y la masa esté totalmente fresca. Eso es muy importante para este tipo de piezas, ya que esa frescura, esa suavidad en la masa es lo que nos permite poder romperla de esta manera con la punta de la herramienta que estemos utilizando y que se pueda ver como estas telas de paño, telas peludas, telas de felpa, y podamos lograr ese efecto con la masa.
No se olviden de hacer esta textura, darle esta textura también a los bordes de esta pieza de color blanco para que al mover la taza no se vea diferencia entre la textura peludita que tiene todo este borde del sombrero y la textura lisa que pueda quedar en estos rincones del gorrito. Para la camisa del osito iniciamos con una esfera y hacemos rodar para adelgazar de un ladito y crear como un triángulo. Si lo pueden ver, es un triangulito con un ángulo recto de un lado y del otro lado le damos forma una caída para que se vea como media camisa, que es lo único que necesitamos de nuestro osito, pues la otra mitad de la camisa estará cubierta por el arbolito que lo acompaña. Como pueden ver por la diferencia de fondo al grabar y por la imagen que estoy mostrando, me había salido de cuadro, así que grabé nuevamente ese cachito de video. Una vez que tenemos lista la pieza, la colocamos sobre la taza para que adquiera también esta forma curvada de la taza. La vamos aplanando y adelgazando los bordes allí, y además le damos también la forma de la cabecita al unirla en la parte del cuello con la cabecita que ya tenemos formada. Una vez que lo tenemos listo, nos encargamos de iniciar con el arbolito navideño. Olvidé comentarles, pero para la camisa utilicé 3 gramos de masa y para el arbolito navideño utilizaremos distintas medidas. Para la primera pieza utilizaremos 0,7 gramos. Haremos esta forma tipo corazoncito. Hacemos primero un triangulito, luego lo dividimos a la mitad con el mismo estilete que hemos estado utilizando. Si pueden ver, darse cuenta, hasta el momento solo hemos utilizado un estilete con filo. Ha sido el mismo para todas las piezas. Esa es la primera parte de nuestro arbolito navideño. Para la segunda parte utilizaremos 1,4 gramos. En cada capa, por así decirlo, de arbolito utilizaremos 0,7 gramos adicionales. Es decir, la primera pieza empleaba 0,7, la segunda pieza emplea 1,4. Y la diferencia entre estas dos piezas radica en que en esta segunda pieza estamos realizando un corte adicional. Si se pudieron fijar, en la primera pieza solamente hicimos un corte y quedó como un corazoncito. En este caso estamos haciendo 2 cortes para que tenga uno de estos piquitos adicionales. Vamos dándole forma con el estilete, vamos adelgazando los bordes y esta sería la segunda capa de nuestro arbolito. Para la tercera capa emplearemos una esfera de 2,1 gramos. En este caso también realizaremos un corte adicional. Si pueden ver, es el mismo procedimiento. Empezamos con la esfera, adelgazamos un poquito para intentar hacer un triángulo, una especie de triángulo. Vamos adelgazando los bordes para que no se note este cambio brusco entre el relieve de la pieza y el relieve de la taza. En este caso haremos 3 cortes. Para ello inicio con el corte central para que queden lo más parejas posibles todas las piezas, todas las divisiones de la piececita de arbolito que estoy creando. Y una vez que he creado todos los bordes, pues intento poder pulir la pieza, poder quitarle cualquier detallito que le veo, cualquier imperfección, para que quede lo mejor posible. Una vez que
tenemos la pieza como mejor nos parezca, pues la colocamos junto a las otras que ya hemos creado para ver que sí se esté formando esta especie de triangulito característico del árbol de Navidad. Para la cuarta pieza empleé 2.8 gramos de masa flexible. En este caso también volvemos a hacer el mismo procedimiento, volvemos a hacer el triangulito y le adicionamos un corte más. Si en la pieza anterior tuvimos 3 cortes, en esta realizaremos 4 cortes. En el video solamente añadí 4 piezas, pero al finalizar la taza vi que tenía una altura muy pequeña, muy baja, comparada con la pieza del osito terminado, así que añadí una capa de arbolito más. Para esta capa solamente le sumé 0,7 a la última medida que utilizamos, que era de 2,8 gramos. También utilicé el mismo procedimiento, realicé el triangulito y le añadí un corte más adicional a la última pieza que habíamos realizado. Una vez que tenemos todas las piezas como se muestran en la imagen, pues las pegamos con el mismo pegamento que hemos estado utilizando para asegurarlas y que no se vayan a desarmar. Aquí quiero mostrarles una forma de suplantar la estrellita navideña del arbolito en caso de que no tengan un cortador de estrella. Y es empleando una esfera del color de la preferencia de cada una. Podemos aplanarla y hacerle 5 cortes a esta esfera. Estos cortes serán cada uno de los picos, o en este caso de los pétalos, porque estoy haciendo una especie de flor para reemplazar la estrella. Una vez que tenemos estos cortes, con nuestros dedos vamos pellizcando cada uno de ellos para que se alargue y se forme esta especie de pétalo o de punta, como quieran llamarlo, como quieran verlo. Y vamos puliendo esta forma con el mismo estilete de filo para que se vaya marcando cada vez más la parte del corte, y con nuestros dedos vamos pellizcando para que se vaya formando cada vez más este pico. Una vez que la tenemos listo, también la adherimos al arbolito con bastante pegamento para que esto no se vaya a despegar de esa zona por nada del mundo. Una vez que tenemos listo esta estrella, iniciamos a hacer las mangas de la camisa de nuestro osito. Para ello emplearemos 1.5 gramos de masa para cada una de las mangas, es decir, en total emplearemos 3 gramos. Hacemos una especie de cono, y una vez que tenemos este cono listo, con un estilete que tenga punta, o puede ser con un bolillo, creamos un hoyo en la parte donde se supone que debe ir la mano del osito. A mí el estilete de punta que utilicé no me pareció que le había dado suficiente profundidad a este agujero, así que empleé otro distinto para darle esa profundidad que necesitaba. Una vez que lo tenemos listo, repetimos el procedimiento con el otro bracito, exactamente igual, un conito, le hacemos el agujero con el estilete y lo pegamos en la pieza. Recuerden que las piezas no van pegadas a la taza, van pegadas entre una pieza y otra de la figura, pero en este momento aún no estamos pegando ninguna de estas partes a la tacita, pues esto lo haremos al finalizar la pieza. Como ya tenemos listas las mangas de la camisa del osito,
empezamos a realizar las manos. Para ello empleamos 0,7 gramos de masa de color beige. Hacemos una especie de gota y una vez que tenemos la gotita ya lista, le hacemos una especie de curva para que se vea como si el osito estuviera agarrando algo. La parte más delgada va hacia el agujerito que creamos en la manga de la camisa, y la parte más gordita de esta gotita es la que vamos a colocar sobre el arbolito. En este momento estoy realizando la bufanda que tiene nuestro osito. Para ello empleé, ya les voy a decir cuántos gramos. Empleé 1,5 gramos de color blanco y 0,5 gramos de rojo y 0,5 gramos de blanco. Como vieron, hice un gusanito con cada uno de los colores. El blanco, como era una cantidad mayor de masa, pues quedó con un grosor también pues mucho mayor. Una vez que tenía los tres gusanitos, los uní y los volví a rodar sobre mis manos para crear una sola pieza de estos tres colores tan característicos de la Navidad. Cuando ya tenía una sola pieza, pues creé dos bandas o dos tiras, dos franjas, dos serpientes de estas para hacer la parte de la bufanda que va enrollada en el cuello del osito. Esto lo aseguré con pegamento también, ya que es una parte de la pieza que va sobre el cuerpo de nuestra figura. Una vez que las tuve listas, pues le rodeé el cuello al oso con estos trozos de masa. Y el trozo de masita restante, no crean que lo vamos a desperdiciar con ello. Realicé las puntas de la bufanda que cuelgan del cuello del osito, y también le quité un trocito a este mismo exceso de masa para crear un círculo que simulara el nudo que normalmente tenemos en las bufandas cuando las colocamos en el cuello. Para los extremos de la bufanda que cuelgan del osito también utilizamos dos serpientes de esta masa que hicimos tricolor. La hacemos rodar para que uno de los extremos quede mucho más pequeñito, más delgadito, y el otro sea más ancho, y cuando ya los tenemos así, los unimos entre sí. La parte delgadita será la que esté en contacto con el cuello del osito, y la parte más ancha será la que cuelgue hacia la taza, hacia el resto de la taza. También retiré una pequeña esfera y es la que colocaré a modo de nudo. Ahora vamos a realizar la parte de la barriga del osito. Para ello empleé un trozo de masa de 1 gramo. Hice una esfera, luego adelgacé los bordes para que me quedaran como dos cachitos, y la aplané para que obtuviera esta forma de barriguita. Una vez que tuve lista la pieza, le añadí pegamento solo en el borde que iba a estar en contacto con la camisa, y la adherí a la camisa y la aplané sobre la tacita. Para las piernas empleé, para la pierna, porque solamente vamos a realizar una de las piernas. Para ello empleé 2,5 gramos de masa. Inicié con una esfera y con ayuda de mi dedo
le di la forma a la parte superior de la pierna, dejando cortita la parte del pie. Una vez que tuve esta forma, con un estilete le hice un corte para terminar de realizar esta división entre la pierna y el pie. Estamos realizando una especie de bastoncitos, una masa de 2 colores, blanco y rojo, para realizar los bastones de caramelo con los que vamos a decorar el árbol. Para esto utilicé el mismo procedimiento que con la bufanda, solo que en lugar de utilizar 3 colores, solamente empleé blanco y rojo. Aquí estoy utilizando 1 gramo de blanco y 0,2 gramos de rojo. Sin embargo, a mí de esta masita me quedó un poco, así que si ustedes desean, para que no les sobre masa, pueden emplear un poco menos. Una vez que hayan creado los bastones, también pueden crear unas mini esferas para colocar como bolas en el arbolito y que de esta manera quede decorado y más vistoso. Para la bolita del gorrito de Navidad empleé, ya les digo, utilicé 1 gramo exactamente de masa, usé una esfera y la aplasté sobre la taza. Y utilicé el mismo procedimiento que con la franja de color blanco que lleva el gorrito. Le fui rasgando o rompiendo la masita para dar esta especie de tela, de textura de tela peludita. También en esta parte del gorrito y que las texturas sean iguales en las 2 áreas. Una vez que lo tenemos listo, con un pincel delgado y pintura de color marrón, pinté las cejas. En este momento solamente pinto una porque pensé que la otra iba a estar totalmente tapada con el gorro, pero al secarse el gorro se redujo y pues se expuso bastante la parte de la carita, así que terminé pintándole también la segunda cejita para que si no lo ven ahí en el video, pues sepan que fue por eso. Aproveché de pintar un brillo también en la nariz para que le diera un poco de iluminación a esta área y pues de esta manera pueda resaltar un poco más. También pinté algunos detalles en la camisa del osito para que le dé un poco más de vida y no se vea tan simple. Estos detalles son los que hacen una pieza, porque a veces no las piezas quedan muy sencillas y solamente tenemos que añadir este tipo de decoraciones para poder realzarlas un poco más y que no se vean tan aburridas. Yo decidí pintar una especie de estrella o de brillos en la camisita y con un pincel muy delgado, y luego con un palito de altura añadí también algunos puntitos para que pudiera tener un poco más de vida, porque me pareció que aún así se veía muy sencillo. Si ustedes desean, también pueden añadirle escarcha, pueden añadirle cualquier otra decoración o cualquier otro detalle que les parezca agradable. La idea de estos videos y de estas clases es que ustedes puedan tener más o menos una idea de cómo hacer la pieza, la base, la parte fundamental de la decoración, pero que puedan añadir sus propios detalles dependiendo de lo que les guste a cada una de ustedes.
Como pueden ver, el osito cambió bastante con el simple hecho de pintar estas decoraciones. Ahora vamos a realizar las lucecitas de Navidad. Para estas lucecitas utilicé aproximadamente 0,2 gramos para cada una de ellas. Empleé una esfera, la cual hice rodar para que quedara con una punta y posteriormente aplané para darle esta forma como de gotita. Y como no tengo un molde grande para hacer el fondo del osito, empleé una hoja blanca, corté un rectángulo que más o menos tuviera el tamaño del oso, lo doblé en 4 partes y corté la forma que pueden ver en el video para utilizarla como base para el fondo de esta figura. Una vez que tuve esta pieza de papel terminada, aplané masa de color azul con un rodillo y utilizando un cortador de flor marqué florecitas en toda el área que iba a utilizar. Esto lo tienen que hacer con suficiente presión para que se vea la flor, pero no tan fuerte para que no se vaya a cortar esta masa que vamos a emplear. En caso de que no tengan cortador de flor, pueden emplear un estilete que tenga filo, pueden emplear una regla y en lugar de tener esta textura de florecitas, pues pueden hacer una especie de líneas, pueden hacer líneas entrecruzadas que simulen cuadrados, que simulen rombos. Pueden utilizar cualquier cosa que les permita darle textura y que les permita darle una forma diferente a este fondo que estamos realizando. Y pues si de plano no tienen ninguna forma ni ninguna herramienta con la que puedan imprimirle esta textura a la masa, pues pueden cortarla lisa sin ninguna textura, y al tenerla ya lista, pues le pueden hacer también decoraciones con pintura e igual va a quedar muy bonito. Una vez que ya tenemos la masa texturizada, como pudieron ver, empleé la hojita que corté para tener una guía por donde cortar la pieza, y una vez listo, pues lo colocamos bajo la pieza del osito. Este oso, recuerden que deben aplicarle bastante pegamento y colocarlo luego sobre la pieza azul para que se fijen suficientemente fuerte y que no se vayan a separar. Con masa de color negro hacemos una especie de serpiente bastante larguita, y esto nos servirá para hacer el cable de las luces. Recuerdan que hicimos unas luces, bueno, ahora las vamos a pegar. Una vez que tenemos la serpiente suficientemente delgada a gusto de cada una de ustedes, nos encargamos de pegarla sobre la base azul que ya habíamos realizado, dándole algunas vueltecitas, retorciéndolo para que tenga un poquito de movimiento. Recuerden que a esto le deben agregar pegamento para que no se vaya a despegar después de la pieza azul. Luego vamos colocando cada una de las luces de los colores que hayamos elegido. Como le di vueltecitas al cablecito, a la tira esta de color negro, pues también coloqué lucecitas de un lado y del otro para que pudieran caber, para poder pegarlas adecuadamente a la pieza.
Repetí el mismo procedimiento del otro lado, partiendo de una esfera de color negro, la rodeé hasta crear una serpiente suficientemente larga para cubrir la cantidad de espacio que quería decorar con este cable de luces navideñas. Y una vez que le di la forma que me gustaba, pues la pegué al fondo azul que creamos para este oso. Y una vez que pegué el cablecito, pues le fui añadiendo una a una las luces navideñas, como lo hicimos del otro lado. También añadí unos puntitos con pintura de color blanco, empleando un palito de altura para darle más iluminación, darle más detalle, para que se viera más bonito. Me parece que de esta manera se ve mejor, así que lo añadí. Si ustedes lo prefieren sin esto, pues pueden obviarlo. Y como vieron al inicio del video, este es el resultado de la figura ya terminada. No olviden darle like, suscribirse y nos vemos en el próximo video.